Buenas noches, bienvenidos a un nuevo episodio de Algo que Creer. Es una alegría encontrarnos un miércoles más. En el día de hoy vamos a tratar un tema de suma relevancia en este escenario electoral donde la economía está siendo de cierta manera protagonista en el debate público. Para eso vamos a estar hablando con el economista Bruno Giometti, quien ha sido durante muchos años economista del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT y actualmente es candidato a diputado por la lista 1001. Bienvenido, Bruno. Hola Julieta, muchas gracias por la invitación y un gusto estar acá. Muchas gracias a ti. Bueno, como decía, ¿no? En este momento de campaña electoral, la economía como tema está puesto sobre la mesa como uno de los temas principales, ¿no? Y que ha generado mucha controversia en el debate público, ¿no? Sí, primero mencionar que está bueno que en las campañas electorales se discutan ideas, propuestas, modelos de país, se comparen gestiones anteriores. Estamos en una campaña donde ha habido mucho de lo otro, ¿no? De la cuestión más frívola o farandulesca de los candidatos y de algunos dirigentes políticos, que bueno, es algo que creo que aporta bastante poco a la política. Y bueno, creo que está bueno que se confronten ideas, se debata sobre los temas importantes que hacen a la vida de la gente, que los políticos hablen de los temas que son relevantes para la gente y no para los propios políticos, llamémosle, y en ese sentido creo que indudablemente la economía, para los que venimos de la tradición marxista, bueno, la economía es fundamental, es la base material que de alguna forma condiciona en gran medida todo lo demás y por eso es un tema de suma relevancia. Hay diferencias entre los planteos sobre cómo ven la economía los distintos partidos políticos y nos parece que está muy bueno que se discuta en esos términos, se pueda intercambiar, llegar a algunos acuerdos o explicitar algunos disensos en materia de qué entienden los uruguayos en materia económica y que se pueda discutir y que la ciudadanía en definitiva el 27 de octubre vote con la mayor información y conciencia posible, ¿no? Justamente una de las cosas que me parecen curiosas del debate de cómo se está dando, además de justamente cuántas cosas frívolas nacen en esta campaña, y bueno, cosas que ya sabemos, pero también otra de las cosas que me parece interesante a la hora de discutir economía y políticas económicas es que, al menos es una impresión, no sé si tú compartís, hay como un discurso o una manera de plantear cuestiones económicas como si los números fueran números fríos, estancos, ¿no? Y sin embargo, los números, la economía responde a intereses, ¿no? Responde a formas de ver la política o entender la vida. ¿Cómo ves vos el diálogo entre la economía y la política en tiempos donde se intenta justamente expulsar a la gente de los debates económicos y como de cierta manera utilizar ese conocimiento para de repente generar temor en la sociedad y decir, no, estos números son estos y va a ser una catástrofe, por ejemplo, si se aprueba el plebiscito de la seguridad social? Como para poner un ejemplo gráfico. Sí, es bien importante eso que decís porque si bien parece una cuestión media teórica, hace después a los asuntos de cómo se dan las discusiones y cómo se toman las definiciones. De hecho, el nombre de la ciencia económica que viene de la época de los clásicos, de Adam Smith, David Ricardo, el propio Marx, que son los primeros economistas que analizaron la sociedad desde un punto de vista económico, es economía política, ¿no? Es el propio nombre de la ciencia, como se planteaba en sus orígenes, entendía que la economía no era una cosa técnica, que era una cosa que tenía que ver con la política, en el sentido de las relaciones de poder, que tenía que ver con los intereses en juego dentro de una sociedad. Y bueno, la propia discusión sobre cuál es el objeto de estudio de la economía tiene que ver con eso. Rosa Luxemburgo, en un manual bastante conocido de economía política, dice la economía política es una ciencia muy extraña porque ni siquiera los propios economistas se ponen de acuerdo en cuál es el objeto de estudio. Vos preguntás y algunos te dicen que bueno, la economía sería la administración de los recursos escasos entre necesidades infinitas, y otros te dicen que la economía es el estudio de la producción, la distribución y el consumo de los bienes y servicios en una sociedad y en un momento histórico determinado. Hay distintas formas, digamos, de encarar esta disciplina, está en su propia definición. Algunos la definen más por el método que por el objeto de estudio, lo que desde nuestro punto de vista es un error, ¿no? Esta idea de que cualquier cosa que se analice
en base a cierta racionalidad sería economía, ¿no? Entonces, no sé, analizar cuando un jugador de fútbol decide si patear un penal a la derecha o a la izquierda en función de la probabilidad para dónde se tire el arquero sería hacer economía, ¿no? Hay gente que sostiene como que cualquier cuestión planteada en términos del método de la economía, que en realidad es un error porque implicaría asumir que hay un único método, que no lo hay. Entonces caemos en esa especie de imperialismo de la economía, de que todo es economía, todo lo que tiene que ver con el análisis racional es economía, y en realidad, desde mi punto de vista, la economía tiene un objeto de estudio que es particular, que es la producción, la distribución y el consumo de los bienes y servicios que se disponen de los que se dispone la sociedad, y es algo que es lo suficientemente relevante como para que los economistas se tomen el trabajo, digamos, de analizar esa partecita de la realidad social. El otro punto tiene que ver con esto, que la economía política es una ciencia social e histórica, no es como la matemática o como la física, ¿sí? La economía es una ciencia social como la historia, como la antropología, como la sociología. Entonces, como estudia una parte de la realidad social, siempre entra en juego, digamos, la posibilidad de que haya distintas aproximaciones a esa realidad. ¿De qué se trata hacer ciencia social? Bueno, que esas distintas aproximaciones tratan de confrontar permanentemente lo que se piensa con la realidad, ¿no? Aquello de que la praxis es en definitiva, la prueba del 9 de cualquier teoría, ¿no? Pero no quita que en realidad siempre hay margen para la discusión y para distintas visiones. No hay una sola teoría económica, no hay una sola teoría sobre la historia, en materia de ciencia política. Y bueno, eso es algo que a veces no se tiene tan claro, ¿no? Como vos decías en la pregunta, muchas veces los propios economistas hacen ver como que la disciplina económica es casi que una ciencia natural. Los números son esto, es indiscutible, no hay otra. Y bueno, nosotros tenemos una visión distinta de que está bueno que haya economistas que traten de estudiar la economía con mucho rigor, sin duda. No desmerecemos, digamos, la profesión económica. Yo sería el último en poder hacerlo porque además me formé en eso, pero al mismo tiempo reconozco que no hay una sola teoría económica indiscutible, y que en gran medida la visión de la economía se interrelaciona también con las otras cuestiones que pasan en la sociedad, con las relaciones de poder, con las ideologías, con las clases sociales. Y bueno, está bueno explicitar eso, ¿no? Yo durante 14 años trabajando en el Cuesta Duarte asumía que hacía economía, lo trataba de hacer de la forma más rigurosa y científica posible, pero asumía y explicitaba que lo hacía desde los trabajadores. Claro. Así como está bueno que los que hacen economía desde una visión empresarial no digan, bueno, mi visión es técnica y es la única válida porque lo dice la teoría y es indiscutible, sino que digan, bueno, es mi mirada desde las empresas, desde el capital. Se puede fundamentar que para ellos sea la más adecuada para la sociedad actual, lo que sea, pero está bueno explicitar desde dónde se hace la aproximación al estudio de un fenómeno para estudiarlo de la mejor manera también. Y además, una de las cosas que me parece también muy importantes a resaltar, digamos, de todo esto que vos venís diciendo, ¿no? Pensando un poco también en el repaso de lo que han sido estos 5 años y cómo también pasamos una de las crisis humanitarias más importantes como fue la pandemia, digamos, pero yo creo que en los momentos en los cuales hay crisis, justamente las decisiones políticas en la economía desprenden justamente las distintas formas, ¿no? Porque no siempre los escenarios van a ser de commodities altas y de crecimiento económico. Pueden tener factores brutales y gigantes como lo puede ser una crisis humanitaria, digamos, o otras crisis más pequeñas como guerras en el mundo, sequías, cuestiones naturales, que ahí son decisiones políticas de cómo, digamos, financiar de cierta manera esa crisis, ¿no? ¿Cómo ves tú esas decisiones políticas, cómo se han llevado adelante y cómo desprenden los distintos intereses? Teniendo en cuenta que Uruguay fue uno de los que menos gastó, por ejemplo, en políticas sociales en su momento. Exacto, sí. Perdón, y en esto de que te dicen que no hay alternativa, que era lo que había que hacer. Exacto, sí, la política económica por algo tiene ese nombre, es ante todo política, ¿no? Tiene que ver con los procesos económicos, pero son decisiones políticas. Y bueno, en ese sentido, por ejemplo, en la pandemia, el ejemplo que tú traías es clarísimo, ¿no? Una crisis que obviamente que ningún gobierno hubiera estado preparado para seguramente afrontarla con todas las herramientas, con todas las mejores herramientas, pero
A poco de iniciada la crisis por el COVID, el Instituto de Economía generó un informe donde decía que si no se invertía un determinado porcentaje del PIB, que se fundamentaba además que era menos de un punto, que se podía invertir en el marco del presupuesto vigente, iba a haber 100.000 pobres más en función de los impactos económicos y sociales de la pandemia. Y eso fue lo que después ocurrió, casi que con el número exacto, fue 100.000 y algo el aumento de cantidad de personas pobres entre 2020 y 2019. O sea, ahí hubo una decisión política de no invertir esos recursos porque entendió el gobierno de coalición que el país tenía que asumir ese aumento de la pobreza en 2020 porque para ellos era más relevante utilizar esos recursos en otra cosa o que no aumentara el déficit fiscal en el 2020 como estaba aumentando en absolutamente todo el mundo porque todos los países destinaron mucho más recursos que Uruguay en atender los efectos sociales y económicos de la pandemia, ¿no? Y lo mismo podríamos decir otros ejemplos, no sé, en materia de empresas públicas, Uruguay tomó un camino distinto, por ejemplo, a lo largo de las últimas 3 o 4 décadas, que otros países de la región, y eso fueron decisiones políticas, que acá no se privatizaran las telecomunicaciones, que no se asociaran CAP con empresas privadas como se planteó en el 2003, fueron decisiones políticas, en ese caso los tomó la ciudadanía por la vía de la democracia directa, mientras que en otros países se privatizaron las empresas públicas, como en Argentina o en Chile, y eso fueron decisiones también políticas. No había nada de natural en que las cosas fueran de una manera o la otra, y bueno, eso ocurre en todos los ejemplos del proceso económico en los que tiene, digamos, injerencia el Estado, que es el que conduce en definitiva la política económica. Y bueno, creo que está bueno esto de siempre tener presente que no hay, o sea, siempre hay restricciones en la vida y en cualquier tema y en la economía también, pero que parte de la acción política también se trata de ir corriendo las fronteras de lo posible y no resignarse siempre a que, bueno, esto es lo que hay y no nos podemos salir de este pequeño margen de lo conocido o de lo que siempre se hizo, ¿no? Creo que eso es parte también de la construcción política de una visión de izquierda, decir, bueno, sin pensar en aventuras o en cosas irracionales, pero decir, bueno, las cosas se pueden cambiar más allá de lo que conocemos de toda la vida, y sí, porque ha ocurrido además. Ha habido procesos a lo largo de la historia numerosísimos donde se han logrado cosas que capaz que en un momento parecía que eran imposibles, y bueno, creo que está buena esa reflexión. Y justamente, ¿no? Pensando en que en estos 5 años de transferencia de lo público a lo privado, de acumulación de la riqueza y también de un modelo de la desigualdad que se profundiza cada vez más. Estamos en un momento donde claramente, dadas las circunstancias electorales, está la posibilidad de elegir los modelos o los 2 modelos o los varios modelos que pueden haber dentro del abanico de posibilidades de gestión del Estado, ¿no? Entonces, una pregunta enfocada más al modelo que tiene las perspectivas de la izquierda en una clave transformadora. ¿Hay posibilidad de pensar un modelo alternativo económico al que tenemos actualmente? Pensando en, no sé si tú compartís, en la gravedad de cómo se va generando cada vez más ese modelo de la desigualdad, y si crees que existen mecanismos concretos para poder pensar otro modelo alternativo. Sí, es una muy buena pregunta. Obviamente que es una cuestión muy desafiante desde el punto de vista de las transformaciones, también pensando que los gobiernos tienen 5 años y seguramente hay muchos de los cambios que es importante desarrollar que lleven más tiempo incluso que un periodo de gobierno. Pero sí creo que, bueno, en el programa del Frente Amplio de alguna manera están esbozadas las grandes líneas y los ejes estratégicos de una transformación que sin ser el socialismo ni nada por el estilo, pero de alguna forma van marcando un peso mayor de determinadas cuestiones que hacen a una sociedad desde el punto de vista económico más democrática, más igualitaria, con mayor peso del Estado, pero no en un sentido burocrático, sino mayor peso del Estado en el sentido de un agente que representa a toda la sociedad, a diferencia del capital privado que se representa a sí mismo en función de su tamaño relativo. El Estado de alguna forma como el que conduce, pero con la participación de toda la sociedad,
un determinado proyecto económico, ¿no? Y creo que eso está un poco establecido en el programa del Frente Amplio cuando se habla de una estrategia nacional de desarrollo, por ejemplo, que es un titular, que después hay que desarrollar un poco más en qué consiste en concreto, pero bueno, es algo que va en contraposición de lo que es la teoría del Maya Oro, la teoría del derrame que estuvo vigente en estos años. Esto es decir, bueno, en realidad no es el capital privado el que tiene que decidir todo y el Estado estar simplemente para generarle el mejor clima de negocios al capital privado, sino que en realidad debería ser al revés. Tendríamos que tender a que el Estado, y con participación de la sociedad con distintos mecanismos y formatos, sea el que defina, bueno, queremos que los ejes del desarrollo sean estos y en función de eso el capital privado se adapte. Obviamente, para que el capital privado exista se le tiene que garantizar una determinada ganancia, determinadas condiciones, pero que sea, digamos, el que pone las pautas, la sociedad, que sea la sociedad la que le ponga las pautas al capital privado y no al revés. Eso es como un concepto que creo que está bastante claro en el programa del Frente Amplio. Después otras cuestiones, bueno, como tiene que ver con el eje sobre la igualdad, ¿no? Que es algo que nos diferencia mucho con la derecha, que quedó meridianamente claro en este quinquenio, a diferencia de lo que fueron los 15 años anteriores del Frente Amplio. En los 15 años del Frente Amplio se redujo la desigualdad, por lo menos hasta cierto punto, pero después no volvió a subir, digamos. En cambio, en este gobierno la desigualdad aumentó. En el momento de mejora de los ingresos, solamente mejoraron los ingresos del 5% más rico. Es un dato que es bastante ilustrativo de lo que pasó. Y bueno, y el Frente Amplio se plantea una cosa distinta. Eso implica medidas en distintas esferas de la política económica, implica medidas en lo salarial. No puede haber una pauta salarial que haga que los asalariados que ganan salarios más bajos empeoren, como pasó en este gobierno. Pero también en lo tributario, ¿sí? El programa del Frente Amplio establece que bueno, tiene que seguir habiendo modificaciones en materia tributaria en la lógica que planteó el Frente Amplio en el 2005, con Tabaré Vázquez a la cabeza, de que pague más el que tiene más para que pueda pagar menos el que tiene menos. Y hay mecanismos incluso que están bastante estudiados por gente que se dedica a esto, que permitirían, sin generar un descalabro económico ni nada por el estilo, bueno, lograr que esos sectores más pudientes, de mayor riqueza, que han acumulado mucho dinero tanto en los gobiernos del Frente Amplio como en este gobierno, aporten un poco más para que podamos aliviarle la carga a los que menos tienen o para que el Estado tenga más recursos para hacer políticas sociales a los que más los necesitan, ¿no? Ahora, por poner un ejemplo, en Brasil, que bueno, es un país con otra escala que la que tiene Uruguay, pero se colocó un impuesto por parte de Lula, que es un gobierno que tampoco es un gobierno revolucionario ni nada por el estilo, un impuesto a los grandes propietarios que tienen inversiones en el exterior y en algunos fondos de inversión que ellos llaman exclusivos, que son para la gente de mucha plata, digamos, los que tienen a partir de determinada cifra en patrimonio, tienen determinados fondos de inversión y se les colocó un impuesto que permitió recaudar algo así como casi medio punto del PIB de Brasil por año, ¿no? Eso permitió mejorar el déficit fiscal, tener fondos para hacer más políticas sociales y además el año pasado fue el de mayor crecimiento del salario real en Brasil en la historia, ¿no? Estamos hablando de un caso que es acá al lado, no es nada ni teórico ni descabellado y no generó ningún tipo de descalabro, sino que en realidad es una propuesta que es de bastante sentido común, que aquellos que tienen tanta riqueza que ni siquiera la pueden gastar y que que tienen tantas ganancias que igual, aunque le cobres un poquito más, igual no se irían, porque van a seguir teniendo ganancias gigantescas, bueno, se les pida un aporte un poco mayor del que venían haciendo, ¿no? Y además de que, digamos, el paradigma o el caso de tener, por ejemplo, las inversiones extranjeras como motor único casi de la economía, tampoco genera trabajo genuino en la población. Claro está, por ejemplo, cuando se retira UPM, cómo sube la informalidad en el departamento, cómo sube el desempleo. Es decir, son trabajos muy volátiles y que generan además, bueno, modelos extractivistas, etcétera, etcétera,
que también perjudica un poco la soberanía del país, de cierta manera, ¿no? Entonces quería preguntarte también, ya que estamos entrando en estas cuestiones, es que también se ha dicho mucho la afirmación que un poco es como la de Milei, la de no hay plata, ¿no? Como que se maneja la opción de que el Estado no tiene tanto recurso para manejar y que además se plantea como irracional todo aquello que quiera al menos fiscalizar un poco las cuestiones que tienen que ver con el capital privado y la acumulación. ¿Cómo ves vos, viéndolo desde una perspectiva cercana, en el hipotético caso de que dentro de unos meses gane, por ejemplo, el Frente Amplio, enfrentarse a un país donde su política económica es distinta a la que plantean ustedes? ¿Y cómo ves vos el andamiaje de todos estos paradigmas que se están manejando? También introduciendo la aplicación del programa de Frente Amplio, ¿cómo ves vos el esbozo de una estrategia nacional de desarrollo? ¿Cuáles son los agentes que deberían estar presentes en esa articulación política? ¿Cómo te lo visualizas? Bien, y bueno, la Estrategia Nacional de Desarrollo me lo imagino como un diálogo inicialmente entre los trabajadores, la academia, las empresas, que de alguna forma, bueno, con un insumo que tiene que venir desde el propio gobierno, de manera de seleccionar algunos sectores, algunas actividades económicas que se entiende que hay que potenciarlas y en determinados plazos. Quizá hay actividades que hay que potenciarlas pensando en 30 años para adelante, que siempre es difícil para un gobierno porque después no se ven los frutos inmediatamente de esa inversión que se hace, pero otras más de mediano plazo, y que eso después genere una política industrial, como se le dice, pero no asociada solamente a lo que es la industria manufacturera, porque la industria también puede ser la industria audiovisual o la industria vinculada con la tecnología, también la industria manufacturera, y hay que ver qué sectores priorizar y cuáles no, pero un poco en esta lógica de decir, bueno, que el Estado se ponga al hombro, invertir, generar mecanismos en algunos casos tendrán que ser de subsidios transitorios a determinadas actividades para que esas actividades se puedan desarrollar y redunden en el futuro una matriz productiva más integrada, que tenga más generación de valor agregado y por ende que pueda absorber más trabajo de calidad, que es, como vos decías, lo que está faltando, ¿no? Esto de que tenemos, por un lado, algunas inversiones extranjeras que generan empleo en enclaves que son de mucha productividad, como puede ser, no sé, UPM, un ejemplo, ¿no? Trabajadores de mucha calificación con muy buenos salarios, y al mismo tiempo en el mismo país chiquito como es Uruguay tenemos 500.000 trabajadores que ganan salarios prácticamente miserables, o 300 y pico mil que están en la informalidad directamente, y bueno, eso tiene que ver con esa matriz productiva que tenemos, que es lo que hay que transformar. Pero básicamente eso, pensar en una política industrial activa, con integración regional. En esto creo que hay que mirar mucho para el lado de Brasil, porque el lado de Argentina está complicado, pero lo que está pasando en Brasil, donde por ejemplo los sindicatos en San Pablo están participando de instancias como estas, de generación de diálogo por una política industrial que genere desarrollo en determinados sectores, y con el Estado empujando eso. Porque la realidad es que si el Estado no lo empuja, el mercado nos lleva para otro lado, nos lleva para una economía que solamente produce materias primas, con algunos enclaves tecnológicos, pero muy pequeños para lo que es las necesidades del país, y después un montón de gente que nos queda por fuera, ¿no? Es bastante llamativo, pero en Uruguay somos menos de 3,5 millones, como somos desde toda la vida prácticamente, y sin embargo, para la matriz productiva que tenemos, nos está sobrando un montón de gente. Toda la gente que no tiene trabajo o que tiene trabajos casi que en el margen de la economía, muy precarios, tiene que ver con que, bueno, es muy visible que la matriz productiva no está dando todo lo que tiene que dar. Y después en materia de esto de no hay plata, ¿no? Ahí siempre depende de dónde la busques, ¿no? Nosotros decimos, bueno, en el Estado uruguayo por año se exoneran más de 1.000 millones de dólares de impuesto al patrimonio y más de 1.000 millones de dólares de impuesto a la renta empresarial. Ahí hay que mirar un poco más, a ver si todas esas exoneraciones son necesarias para que esas empresas o esas personas no se vayan, o en realidad hay algunas que terminan siendo plata que el Estado le regala a gente que además ya es muy rica, en la mayoría de los casos, sin ninguna contrapartida en materia de desarrollo y en materia de mejor desarrollo de la matriz productiva, en definitiva. También tenemos un problema de evasión fiscal, que esto no es algo de Uruguay,
De hecho, en Uruguay creo que la evasión es menor que en otros países de América Latina, pero aún así también estamos hablando de los últimos trabajos que leí de más de 2.000 millones de dólares de evasión fiscal. Esto es muy difícil de estimar porque justamente no hay registro, porque es justamente ilegal evadir impuestos, pero algo que debería plantearse de aquí a algún, con cierto plazo, digamos, el Estado, es decir, bueno, podemos generar un plan de reducción significativa de la evasión fiscal, eso generaría recursos genuinos para la economía, además de que es algo que el Estado debería hacer porque es combatir un delito, en definitiva, ¿no? Después, todo lo que no se discutió en la Ley 20.130 y que debería haber sido discutido, que tiene que ver con los ingresos que tiene el Estado, ¿no? La Ley de Seguridad Social de este gobierno solamente se miró por el lado del gasto y se terminó aumentando la edad al barrer y bajando las jubilaciones como mecanismo para cerrar las cuentas, pero no miró nada desde el punto de vista de los ingresos, ¿no? Y nosotros tenemos, por ejemplo, que en Uruguay el aporte patronal que hace el agro es menos de la tercera parte, porcentualmente, que el aporte patronal que hace industria y comercio. Y eso hay que revisar a ver si eso tiene una justificación económica. Capaz que hay que definir, bueno, que en el agro tenemos pequeños productores familiares que se les tiene que dar un tratamiento favorable, como también hay otras políticas que los atienden y está muy bien, pero hay otro tipo de extensiones medias y grandes de la producción agropecuaria que no necesitan tener un aporte patronal tan reducido, o por lo menos no se justifica que tengan un aporte patronal de la tercera parte de lo que aporta al resto de la economía, ¿no? En esto de no querer distorsionar, bueno, eso es una distorsión en realidad de la actividad económica, que es que se le da un privilegio a determinado sector puntualmente, por nombrar un caso, ¿no? Pero bueno, a lo que voy en definitiva es que siempre hay margen para discutir. Hay que hacerlo con seriedad, con fundamentos, sin propuestas que sean pretendidamente salvadoras. Yo no soy de los que piensa, bueno, si aumentamos al doble este impuesto, vamos a recaudar el doble. No, eso después tiene otras determinaciones, hay que ver los impactos en toda la cuestión económica, pero sí que hay un margen para la discusión, y que a veces en campaña electoral es difícil porque, bueno, te lo colocan en términos de aumentar impuestos o no aumentar impuestos, como si todos los impuestos fueran lo mismo, como si es algo que se pudiera prometer en campaña electoral y después eso es lo que va a ocurrir, cuando no es así. Yo creo que en esto Odone ha sido muy sincero al decir, ningún candidato debería decir no vamos a subir impuestos, porque en realidad después cuando la realidad ocurre, puede ser que tenga que subir, y yo a eso le agrego, bueno, y también hay que dar la discusión de cuáles son los impuestos que hay que subir eventualmente y cuáles no. Incluso, por ejemplo, en el informe del BPS, que habla del tema del plebiscito, dicen, bueno, si se aprueba el plebiscito tendría que subir el IVA hasta tanto por ciento. ¿Y por qué el IVA? ¿Por qué no otros impuestos? ¿Por qué no las exoneraciones? ¿Por qué no revisar otras cuestiones de gastos superfluos que hace el Estado? Bueno, en la concepción de los que hicieron ese informe, seguramente, cualquier ajuste fiscal, como se ha hecho a lo largo de los 30 años de gobierno de derecha en este país, pasa por aumentar el IVA, que es el impuesto más fácil de subir y de recaudar. Pero bueno, nosotros tenemos que apostar a otra cosa. Que fue lo primero que hicieron, aparte de subir el IVA. Y fue lo que hicieron en el 2020, antes de la pandemia, exactamente. Subieron el IVA, por más que, como la forma de subirlo fue a través de reducir una devolución, ellos siguen sosteniendo que no lo subieron, ¿no? Lo cual es algo bastante insólito para mí, pero bueno, porque si es algo que implica que la gente tiene que pagar más por IVA, el Estado recauda más por IVA, es como aquel dicho de, bueno, tiene cola, tiene pelo, dice miau, bueno, es lo que es, no se puede disfrazar por más de que jurídicamente le busquen un argumento allí, pero claramente subieron el IVA y era el mismo mecanismo que habían tenido los gobiernos de derecha históricamente en este país. Es el más fácil también, ¿no? Es el impuesto que paga todo el mundo sin darse cuenta casi. Entonces, la mayoría de la gente piensa que paga más por IRPF que por IVA, y en realidad para la enorme mayoría de la población, salvo capaz un porcentaje que tiene ingresos muy altos, paga mucho más por IVA que por IRPF, porque IVA paga todos los días cuando va al supermercado, al almacén, y cuando compra cualquier cosa, pero la gente se queja más del IRPF, ¿no? Pero bueno, creo que está bueno dar esa discusión de que nunca hay que hablar de los impuestos en general, y sí que hay que discutir con seriedad, bueno, en qué
aspectos de la matriz tributaria se puede avanzar con la misma filosofía que tuvo el Frente en el 2007, que fue que pague más el que tiene más y que pague menos el que tiene menos. Como decía Tabaré en aquella elección que ganamos en primera vuelta, además, ¿no? Sí. Yo siempre digo, bueno, no hay que hablar de impuestos en las elecciones, es verdad. Ahora, la única vez que ganamos en primera vuelta, yo el recuerdo que tengo es Tabaré diciendo que pague más el que tiene más, ¿no? Bueno. Y ahí también una de las cosas que plantea, digamos, el tema de los impuestos y la distribución, digamos, de la riqueza y el gasto público, está también, bueno, la catástrofe verbal que se está manejando hoy en día con el tema del plebiscito de la seguridad social. ¿Tú cómo ves esa situación y cómo podemos pensar otra manera de salir un poco de esta catástrofe verbal y pensar en serio, de aplicarse, digamos, la reforma constitucional? ¿Cómo podemos pensar la sustentabilidad del sistema y desmontar un poco la catástrofe, por así decirlo? Colapso, debacle, herida autoinfligida, desastre. Yo he escuchado palabras que la verdad que no pensaba que hubiera algún adjetivo más peor que el anterior y siempre aparece alguno. Creo que la derecha ha tomado un poco ese... Aparte, por ejemplo, en Venezuela parece que ya no hay más problemas, ¿no? Porque hace 15 días todo el mundo reclamaba que había que definir a Venezuela como una dictadura y era el principal problema que tenían los uruguayos era ver si los políticos decían la palabrita dictadura y bueno, eso hace 15 días que parece que no importa. Les y ahora mandaron solo las actas por mail. Se ve que le llegó las actas del Consejo Nacional Electoral. Y bueno, y ahora parece que el único tema y el tema en el que el país está debatiendo entre la vida y la muerte es el tema del plebiscito. Nosotros ahí hemos ido desde la comisión de apoyo, en el documento que se difundió, en distintas entrevistas que han dado los referentes de la comisión, muy claro en que, bueno, en realidad no es esperable ninguna catástrofe, ningún tipo de colapso económico. Eso tiene que ver con también la interpretación de la papeleta que hacemos y la certeza de que la interpretación de la papeleta en los casos en que haya divergencias la tiene que hacer el Parlamento. Eso da una garantía muy importante porque bueno, el Parlamento que va a surgir a partir del 27 de octubre va a ser representativo de la voluntad popular en este momento y de alguna forma da una garantía de que la forma de instrumentación de la papeleta, que deja muchas cosas para la instrumentación, la va a hacer el Parlamento Nacional, el Poder Legislativo que representa a toda la población, ¿no? Por ejemplo, en el caso del aumento de las jubilaciones mínimas, hay dos interpretaciones. Hay quienes plantean que eso implica que todas las prestaciones aumentan automáticamente y la interpretación que planteamos los que defendemos el plebiscito es que el aumento es por persona, ¿no? Que de hecho es la interpretación que surge, por ejemplo, de entender cómo está definido el salario mínimo nacional, que es a lo que se hace referencia en la propia papeleta, como instrumento al que quedaría atado la jubilación. El salario mínimo está definido como el ingreso que necesita la persona, ¿sí?, para tener determinado nivel de vida mínimo, ¿no? Entonces, está claro que la jubilación mínima y la pensión mínima que se plantea que aumenten también tiene que ver con que la persona sea la que llegue a ese valor mínimo y no que si alguien cobra la jubilación por caja profesional y además cobra una jubilación mínima por BPS, esa jubilación mínima no va a aumentar porque sería una inequidad que no es la que se pretende generar con la papeleta. Si hay diferencias en esa interpretación, ¿quién resuelve? El Parlamento. Y nosotros hemos sido muy claros. En mi caso, ahora me toca ser candidato a participar del futuro Parlamento, que claramente vamos a ir por la interpretación que consideramos más justa, que es que el aumento sea por persona y no por prestación, que además es la hipótesis que sale menos plata, ¿sí?, para las arcas públicas, pero sobre todo porque es la más justa de las interpretaciones que se plantean allí. Incluso hay un segundo argumento, que es que aunque no cabiera la diferencia de interpretaciones, el Parlamento, si quisiera, podría unificar las prestaciones. O sea, si una persona cobra dos prestaciones, ¿sí?, y el riesgo sería que con la papeleta aumenten las dos y se genere una injusticia, bueno, el Parlamento lo que podría hacer es unificar por ley las prestaciones, algo que está sobre la mesa como una posibilidad. Entonces, en ese caso, si una persona cobra dos jubilaciones mínimas, bueno, se unifican y el beneficio de la papeleta no
No lo necesitaría porque ya estaría por encima del salario mínimo nacional. Son cosas que a veces parecen muy técnicas, pero que van en la línea de explicar que esto no generaría ningún incremento de gasto por encima de ninguna posibilidad. De hecho, en los cálculos del propio BPS, para 2023, esto costaría 460 millones de dólares, pero eso en 2023. En 2024 ya se acercaron más el salario mínimo con la jubilación mínima por los ajustes que implementó el gobierno, entonces ese costo ya sería menos de 400 millones de dólares por año. Para que la gente que cobra 18 palos pase a cobrar 22. Álvaro Delgado, por ejemplo, está proponiendo eliminar la tasa consular, que es una tasa que se cobra al comercio exterior, que costaría 300 millones de dólares. O sea, es algo que está bastante cerca. Las propuestas que hizo el Frente Amplio el otro día en Colonia cuestan un poco menos de un punto del PBI, que son 700 millones de dólares. Yo creo que las propuestas están muy bien, y faltaron algunas capaz. Pero digo, lo que está planteado con el aumento de la jubilación mínima no es una cosa despegada de esas cifras que se están manejando para distintas políticas y sería totalmente realizable con el presupuesto actual, incluso sin tener que hacer grandes cambios a nivel del presupuesto público. El tema de la edad, yo creo que es discutible y puede ser polémico que la edad jubilatoria tenga que estar en la Constitución, como cualquier cosa numérica que pueda ser arbitraria. Ahora, esto es en un contexto. El contexto es, el presidente actual dijo en campaña electoral que no le iba a cambiar la regla de juego a la gente que estaba trabajando y se la cambió. Entonces los trabajadores están defendiendo contra eso y planteando volver a lo mismo que teníamos hasta 2022, que era jubilación a los 60 años con 30 años de aporte. Es volver a lo anterior, es bastante difícil entender cómo volver a lo mismo que teníamos en 2022 se puede calificar como algo que pueda generar una debacle o una especie de colapso de algún tipo. Y después la edad jubilatoria eventualmente se va a poder cambiar con el agregado que nos van a tener que consultar a la sociedad para poder hacerlo. Es algo demasiado radical lo que estamos planteando, nos parece que no. También es evidente que esto no soluciona los problemas que tenemos en materia de cobertura, porque hay mucha gente que no llega a los 30 años de aporte. Pero eso es algo que no se propuso el plebiscito solucionar. Eso lo tiene que solucionar el Parlamento, el gobierno, y es algo que no se soluciona de un día para el otro porque implica la necesidad de cambiar la matriz productiva, lograr mayor formalización, tener un Ministerio de Trabajo que controle mucho más los problemas de la formalidad laboral, más políticas de empleo formal, para que la gente efectivamente se pueda jubilar con 30 años de aporte y 60 años de edad, que es lo que planteamos, ¿no? Y el tema de las AFAP, sí, ahí hay un tema capaz que más ideológico, que es decir, bueno, queremos que los aportes de los trabajadores los tengan los bancos privados o los tenga el Estado. Porque después rentabilización de esos ahorros puede haber si esos ahorros los tiene el Estado, que de hecho es lo que plantea la papeleta. Que esa plata que hoy está en las AFAP vaya para el BPS y que el BPS a través de un fideicomiso administre con fines de seguridad social esos fondos, ¿sí? Claro, a veces pareciera que mucha gente piensa que su plata está más segura si la tiene el Banco Itaú que si la tiene el Estado uruguayo, ¿no? Que ahí habría que hacer un poco de memoria también cómo fueron las crisis financieras anteriores y qué pasó con los ahorros de la gente que estaba en los bancos privados. Pero nosotros lo que decimos es, esto no elimina la posibilidad de que la gente aporte a un fondo y que ese fondo se rentabilice para tener mejores jubilaciones a futuro, siempre y cuando ese fondo sea colectivo, sí, claro, que tiene que ver con una cuestión filosófica de que el ahorro colectivo es más pertinente para una visión de izquierda que el ahorro individual, y que lo tiene que hacer el Estado y la seguridad social no tiene que ser con fines de lucro. ¿Y qué nos ahorramos como sociedad? Y más que generar un colapso, esto genera un ahorro para la sociedad, que es que dejaríamos de estar pagando las comisiones de ganancia que tienen las AFAP por administrar la plata de todos nosotros, ¿no? En definitiva es eso. Y bueno, obviamente que los capitales privados que están vinculados con esos fondos de inversión pueden tener alguna intranquilidad con el plebiscito. Siempre que le querés morder un poco al capital privado, el capital privado se va a poner intranquilo, pero nosotros lo que decimos es que acá no estamos planteando el socialismo ni nada por el estilo. Si no, estaríamos diciendo que lo que teníamos hasta el 95 era el marxismo, ¿no? Que no lo era, evidentemente, ¿no? Y era un sistema que era solo público, ¿no? Y eso fue lo que
lo que nos trajo hasta acá, hasta el año 95. Y después lo que tuvimos fue un sistema mixto, donde la parte privada de la SAFAP fue un gran negocio para el capital privado y un mal negocio para los trabajadores, porque las tasas de reemplazo fueron menos de lo que se prometía, y lo que terminó habiendo fue ganancias seguras para las empresas y menos jubilaciones para los trabajadores. Entonces el planteo es ese, no genera ningún tipo de... no debería generar ningún tipo de descalabro económico, ni genera una transición acelerada al comunismo, ni nada por el estilo, que a veces es lo que la derecha trata de colocar, como que esta es una cuestión del Partido Comunista, del Partido Socialista, se comen los niños crudos y todo eso. Y bueno, en realidad no es tan así, es capaz que una propuesta que en realidad es bastante moderada y bastante garantista de derechos que se tenían hasta hace no mucho, y sí que privilegia el Estado como protector de los débiles, como decía Valle y Ordóñez, ¿no? Que así como la salud es una cosa donde no puede haber lucro, bueno, la seguridad social lo mismo, que esté en manos del Estado, y después el capital tiene un montón de sectores donde puede lucrar, como lo ha venido haciendo históricamente en otros sectores de la economía, ¿no? Bruno, estamos llegando casi a la última, bueno, entrando a la última parte del programa, y no quería evitar hablar sobre algo que también me parece muy importante, es pensando, bueno, en la formación del Frente Amplio, ubicados, digamos, en el 71, y en todos los movimientos políticos que se daban y todos los debates políticos que se daban en aquellas épocas mucho más efervescentes, ¿no? Digamos, contexto latinoamericano con Revolución Cubana, bueno, todo lo que ya sabemos, que, digamos, el debate contra el capital, por así decirlo, era algo que era mucho más habitual en el debate político concreto, ¿no? En los movimientos políticos y sociales. Como de repente las definiciones como anticapitalistas o antiimperialistas, entre otras, eran mucho más comunes, mucho más habituales que hoy en día, ¿no? Pensando en los procesos políticos e históricos hasta ahora, donde claramente pasó mucha agua por el río, también con las experiencias de los progresismos en Latinoamérica y de distintos modelos de desarrollo que se han ido aplicando, nos han llevado hasta hoy, capaz que de repente, luego de un desgaste de un progresismo, o sea, un modelo que por ahí, que por no haber intervenido en el sistema concreto, en el sistema capital, también tenemos las consecuencias de eso hoy. Hoy teniendo la oportunidad de pensar todas las cosas que venimos hablando, obviamente a ver, es gráfico, pero no es lo que realmente importa, ¿no? Digo, Gabriel Odone se confirma como ministro de Economía, lo cual ha generado varias sensaciones encontradas en la disputa pública por, bueno, el rol que ha tenido en CPA Ferrer y algunas declaraciones a favor de Caballo, qué sé yo, que son anecdóticas, porque claramente las políticas no se definen solamente por una persona en concreto, ¿no? Pero habla de ciertos procesos económicos que se van dando y cómo las traducciones ideológicas de la izquierda se concentran, bueno, acabo de inventar una palabra, digo, se concentra ahí, digamos, como que el consenso es esa forma de ver la economía, ¿no? Entonces, viéndolo desde esa visión histórica hasta ahora, quería preguntarte, además de, bueno, concretamente, qué significa que Gabriel Odone sea ministro, cómo ves vos las posibilidades de las políticas económicas de un nuevo gobierno del Frente, ¿cómo ves vos, y esto es una opinión mía, el abandono quizás por momento desde esa perspectiva, ¿no? De pensar las políticas estructurales en voz de una alternativa al modelo capitalista desde la izquierda uruguaya? Sí, bueno, sí, es complicada la pregunta, pero bueno, creo que esa referencia que hacías tú al 71, por ejemplo, claro, tiene que ver también con que esa alternativa era tangible en el sentido de que había un campo socialista, una Unión Soviética, que sin ser una cosa que hay que vanagloriar ni creer que fue un proceso que estuvo exento de errores, más bien todo lo contrario, sí colocaba esa cuestión tangible de que había una alternativa al capitalismo, que es algo que hoy no tenemos, ¿no? Hoy, de alguna forma, lo que está establecido a nivel global es que el capitalismo es el único sistema que existe. Lo que puede haber es
diferentes formas de aplicarlo, más o menos peso del Estado, más o menos peso del capital, pero en definitiva es el capitalismo es lo único que hay, ¿no? Como un libro de Branko Milanovic, que es un economista bastante citado actualmente, que se llama Capitalismo y nada más, ¿no? Y él estudia, bueno, lo que hay en China es un determinado tipo de capitalismo, lo que hay en Europa y Estados Unidos es otro, pero en definitiva lo que hay es capitalismo, y prácticamente como que no hay una alternativa posible, ni siquiera en el imaginario, ¿no? Creo que ahí lo que tenemos que aspirar desde este rinconcito del mundo en el que estamos es en ser firmemente antiimperialistas. Creo que eso es algo que el Frente lo sigue. O sea, el Frente, que no es anticapitalista, sí es antiimperialista, y eso es un valor a preservar, digamos, porque no es algo que se dé naturalmente, sino que bueno, esta idea de que dentro del esquema global hay potencias económicas donde obviamente dominan los grandes capitales de esas potencias, son las que condicionan y perpetúan el subdesarrollo o inciden generando subdesarrollo en las economías de nuestra región, por ejemplo. Y eso lo tenemos muy vívido de otras épocas donde hubo dictaduras, que está totalmente comprobado que fueron patrocinadas y apoyadas por Estados Unidos, pero también lo vemos en cómo se mueve el capital de los países imperialistas actualmente y cómo buscan, cómo en definitiva su acción no genera desarrollo en todo el mundo, sino que genera cada vez más diferencias entre los países desarrollados y los países que estamos en el subdesarrollo. Y después las alternativas anticapitalistas, yo creo que siempre hay que tenerlas en el horizonte. Creo que el planteo de Marx, en el sentido de que el capitalismo no es el estado natural de la especie humana, sino que es un estado de la historia que como tal debería ser superado por otras formas de organización. Si lo vemos en ese sentido bien histórico, lo raro sería que el capitalismo fuera para siempre, porque en realidad siempre hubo modelos económicos, modos de producción que después fueron sustituidos por otros en base a sus contradicciones. Entonces, claro, como estamos acá nos cuesta pensarlo en esa lógica, como seguramente a los esclavos en el esclavismo les costaría pensar que en algún momento capaz que la gente no iba a ser dueña de otra gente, y sin embargo es lo que miles de años después ocurrió, ¿no? Entonces creo que esa alternativa anticapitalista o esa perspectiva está siempre presente en ese sentido, no está a la vuelta de la esquina, y creo que de alguna forma lo que tenemos que levantar hoy es esta cuestión de, algunos autores hablan de esta idea de como domesticar al capital, ¿no? El capital no lo podemos eliminar de un día para el otro, la revolución no es tomar el Palacio de Invierno y estatizar todo y con eso ya estamos en dirección al socialismo. Está bueno que aprendamos de las experiencias históricas, pero sí que si al capital lo dejas actuar y la sociedad no se ocupa a través del Estado, que es la herramienta que tiene, de condicionarlo, de domesticarlo, de que el capital vaya más para lo que le sirve a la sociedad y menos para lo que le sirve a sí mismo, está complicado, ¿no? Entonces creo que en Uruguay un poco la perspectiva que deberíamos plantear es esa. El capital privado es necesario, sí, pero tiene que ser la sociedad y particularmente a través del Estado la que le diga qué es lo que nos sirve a nosotros y hacia dónde vamos, y bueno, que el capital privado sea el que se pliegue a eso y no al revés. Obviamente que es un desafío enorme, el capital es muy poderoso. En el caso de Uruguay, que es un país muy pequeño, el capital extranjero muchas veces tiene un tamaño que es mayor incluso al de toda la economía uruguaya. Entonces no estoy diciendo que sea sencillo pararse como ministro o como gobernante a decirle al capital lo que tiene que hacer, pero sí es a lo que deberíamos aspirar, me parece, desde una visión de izquierda y tratar de construir esas condiciones como uno de los desafíos que tenemos para que en última instancia la gente pueda vivir mejor y no estemos, como hemos estado a lo largo de la historia, un poco presos de esos vaivenes, que cuando hay determinado ciclo favorable nos va un poco mejor, pero después siempre sabemos que viene la crisis, vienen los problemas, y tratar de generar un poco más de autonomía respecto al capital privado. Y te quería preguntar a lo último, ya ahora sí estamos sentando en los descuentos. ¿Qué le dirías, por ejemplo, a las personas que nos están viendo? ¿Qué les dirías desde tu entusiasmo? ¿Cuáles son las
2 o 3 o una propuesta en materia económica que tiene el Frente Amplio para el próximo gobierno que a ti te parezcan que son muy estimulantes para fomentar la militancia, el voto o la simpatía. Bueno, por nombrar una que me parece que cumple varios requisitos, la reducción de la jornada laboral, que es algo que está en el programa del Frente Amplio, que incluso la bancada de legisladores actual presentó un proyecto que obviamente no fue votado porque la derecha no está de acuerdo, pero es algo que viene desde el movimiento sindical, levantado de manera muy fuerte, con estudios académicos que lo potenciaron, se recogió en el programa del Frente Amplio y creo que es algo que la gente rápidamente entiende que es una propuesta muy avanzada en materia de, tiene que ver con la redistribución de la riqueza, porque el planteo es trabajando menos horas, cobrar lo mismo, entonces que esa diferencia, digamos, la pague el capital en definitiva, en un proceso que no puede ser inmediato, lo que sea, pero en definitiva es disputar un poco del excedente económico en sectores donde se trabajan muchas horas, y además es algo que la gente entiende que visualiza muy rápidamente como un beneficio el hecho de tener un poco más de tiempo para las cosas que hacen felices a cada uno y no solamente estar para trabajar. Después hay más propuestas que son, me parece que importantes en materia económica, pero como si tuviera que nombrar una, nombraría esa, que además me parece que está bueno, que articula la visión del movimiento sindical con la visión de la izquierda política, que muchas veces tienen planteos en común y que en este caso derivaron en una propuesta programática que tiene similar contenido y me parece que debería ser una parte de la agenda en el próximo gobierno. ¿Y alguna cosa más que quieras aportar desde tu nuevo rol ahora de candidato a diputado de la 1001? ¿Cómo ves la campaña? ¿Cómo están pensando en la campaña de la 1001? ¿Cómo estás pensando en la campaña tú? Bueno, y la campaña de la 1001 es como toda la vida, con pocos recursos económicos. Boche triste, total. No tenemos grandes sponsors y con mucha creatividad, con compañeros que hacen cosas que están muy buenas en materia de redes, de difusión, de organización de actividades y después con propuestas. Muchas propuestas muy pegado al programa del Frente Amplio, que nosotros creemos que es un programa que tiene esta perspectiva de izquierda que hay que defender y que tratar de garantizar de que se cumpla, confrontando modelos de país, no en esta lógica que a veces la derecha dice como para victimizarse, que dicen, no, ustedes siempre hablando de los buenos y los malos. No se trata de buenos y malos, de que la izquierda somos buenos y la derecha son malos. Seguramente haya malos en términos de malas personas en todos lados, pero sí en esta idea de que hay visiones distintas de la sociedad y de cómo hacer para que la mayoría de la gente viva mejor. Y eso está bueno explicitarlo. La derecha tiene un modelo que es el del Maya Oro y el derrame, y tendrán argumentos para sostenerlo y hasta capaz que hay ejemplos de países que le fue bien así, de que dándole todos los beneficios posibles al capital privado y ajustando las políticas sociales y el salario, a la larga las cosas andan bien. Esa es la visión de la derecha. Tenemos ejemplos en Uruguay de cómo fue con sus gobiernos que hubo determinadas consecuencias y la gente las tendrá que valorar y el Frente Amplio tiene una visión distinta. Tenemos los 15 años de gobierno del Frente Amplio donde hubo transformaciones que fueron bien importantes, la gente los conoce. También hubo cosas que fallaron, que se hicieron mal y que no se hicieron y que es lo que tenemos que encarar en un futuro gobierno para en definitiva que no nos pase de vuelta, que perdamos porque la gente nos quita el apoyo, porque las transformaciones no fueron acorde a las expectativas que tiene la gente y termine votando a la derecha, que en realidad termina siendo un voto contra sí mismo para la mayoría de la gente, ¿no? Entonces, la campaña en esa lógica, muchas propuestas, mucho programa, poco video en el gimnasio, eso no vamos a tener mucho, que yo sepa, y con mucho pulmón y pocos recursos económicos. Seguramente no vayamos a tener grandes avisos en la televisión, por eso apelamos a los medios de comunicación amigos para poder llevar adelante nuestra voz y a las actividades en los barrios. Hace 2 sábados estuvimos en Punta de Rieles, ahora este sábado vamos a estar con una actividad central en la Plaza Lafone, el sábado siguiente en Colón. La idea es estar donde está la gente y conversar, recoger las preocupaciones que tiene la gente en los barrios, sobre todo en los barrios más populares,
y llevar una propuesta de izquierda para entusiasmar y para, bueno, poder transformar el país, no para la gente, sino con la gente. Porque otra de las cosas que estamos diciendo en los lugares donde vamos es que no alcanza con votar al Frente Amplio y después irse para la casa, sino que parte del asunto y la parte principal quizás es que la gente se mantenga organizada, profundice sus niveles de organización para defender las conquistas y exigir otras, ¿no? Así que un poco por ahí. Bueno, Bruno, yo siempre le pregunto a mis invitados antes de terminar el programa si hay algo que, o sea, quieren decirlo antes de irse, que les haya quedado ahí por el tintero. Esta es la oportunidad. La pregunta más difícil, ¿no? Porque no la había pensado esto. No, pero creo que hablamos de todo lo importante. Siempre pueden quedar otras cosas para intercambiar, pero me parece que bueno, que hablamos de todo lo que estaba previsto, los temas económicos más en general y la bajada a tierra más actual, así que bueno, quedó a la orden para la próxima nomás. Supimos cumplir. Bueno, Bruno, espero que hayas pasado bien. Ha sido un placer charlar contigo. Yo ya estoy pensando que me encantaría hablar contigo sobre la vigencia del marxismo hoy. Podríamos pensar otra conversación por acá. Y bueno, espero que ustedes también hayan disfrutado este nuevo episodio de Algo en qué creer. Nos vemos el próximo miércoles, que sí, el miércoles anterior yo me confundí y les adelanté el programa que va a ser para este miércoles. Sí, efectivamente, vamos a estar hablando con la filósofa Anabel Teles sobre la filosofía del porvenir y algo que tiene que ver también con Spinoza en el Río de la Plata. Un gusto, nos vemos el próximo miércoles a las 20 horas acá, donde siempre, en Caras y Caretas TV. Bien.